que ya nos ha hablado en otras ocasiones y que nos hemos hecho muchas preguntas que nos han sacado de dudas del manejo de nuestra vida común, además de tener las ideas claras por si alguien requiere nuestro conocimiento en estos temas. Yo le agradezco muchísimo a la doctora el que haya aceptado y que se ve que tiene una audiencia espléndida y yo se lo agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora. Bueno, muchas gracias, doctora Garijo. La tiene que presentar el doctor. Me presentará el doctor Vázquez de Quevedo, brevemente, a poder ser. Por aquí hay sitio. ¿Puedes pasar? Sí. Bien. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina de Cantabria, incluida en el Instituto de España. Bienvenidos todos a esta sesión en la cual Marta Malo va a dar una charla sobre el tema que tiene anunciado, la información al consumidor de los alimentos comercializados. La sesión de esta tarde va a versar sobre bromatología. Bromatología es esa ciencia que estudia los alimentos, su composición, sus propiedades, su fabricación, almacenamiento e ingredientes. Esta materia se estudia durante 2 años en la carrera de farmacia y 3 en la de veterinaria. En medicina, ninguno. ¿Se nota? Lo más que se hace en medicina, a lo mejor son algún cursillo de dietética, porque lo primero que te pide un enfermo, cuando generalmente le das en alta, ¿qué puedo comer? Y entonces, efectivamente, en los hospitales suele haber unas dietas ya hechas a imprenta para darle una dieta blanda, o una dieta astringente, una dieta lasante, etc. Hasta ahí llegamos los médicos. Nuestra ponente, Marta Malo, como saben, es académica o correspondiente, es licenciada en farmacia por la Universidad de Santiago, se llamaba la de Fonseca, la primera facultad de farmacia que hubo en España. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en el ámbito de la salud pública y seguridad alimentaria, inicialmente en la Administración del Estado y seguidamente en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria como jefe de sección, donde fue distinguida por su buen quehacer. Como saben, es autora de numerosas publicaciones en materias de seguridad alimentaria y nutrición y ha publicado varios libros, entre los que quiero resaltar solamente 2. No quiero engordar, pautas para controlar el peso y comer bien, del año 16. Y el segundo libro, último, Breve historia de la alimentación, su transición hasta nuestros días, del año 20. La conferencia de hoy, ella la ha titulado, como ven en pantalla, La información al consumidor de los alimentos comercializados, en la cual nos va a exponer en síntesis lo que debe saber un ciudadano normal cuando va a comprar alimentos a través de las etiquetas de los productos que se compran. Con esto, señora Presidenta, acabo mi presentación breve para que ella tenga mucho tiempo para poder hablar. Ella dispone de 45 minutos para hablar y todos los señores académicos y personal presente podrá hacerle las preguntas correspondientes al final de su intervención. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, excelentísima presidenta.
Y gracias a la academia, a los miembros de la academia, ilustrísimos señores miembros, y también a todos los asistentes, por supuesto, que tiene su mérito llegar aquí. Muy bien. Bueno, pues espero que algo cuente que no se sepa. Voy a hacer un breve recorrido para, digamos, situarnos antes en nuestros tiempos. Que no me está corriendo ahora la... No sé por qué, no sé cómo va esto, pues si esto me lo ha dejado Chuchi muy bien, pero ahora no me funciona. Bueno, a ver si lo puedo pasar. Sí, vale. Pues tampoco me pasa. Necesito ayuda técnica. Porque no pasa ni por aquí ni por aquí. Sí, avance página. Igual hay que contar con alguien que me ayude. A ver, ¿por qué no me pasa? ¿Estará? ¿Algo se me ha trabado? Ahora. Vale, perfecto. Muy bien. Lo que es el saber. Bueno, vamos a ver. Si nos remontamos 200.000 años atrás, vemos cómo se adquirían los alimentos, ¿verdad? Bueno, pues pasan miles de años hasta remontarnos a 10.000 atrás, en donde cambia el estilo de vida, se produce el cultivo, se desarrolla el cultivo y la ganadería, intercambian alimentos excedentes como era el grano del cereal y se vuelve la vida más sedentaria. Y si nos vamos 3.500 años atrás, donde las civilizaciones sumeria y egipcia introducen la escritura. Los sumerios tienen una escritura cuneiforme y los egipcios es jerolífica. Y estos avances que se producen ya también van acompañados de la fermentación de alimentos, como fueron panes, cerveza, vinos, quesos. Se descubren pues, de una forma casual la transformación de una serie de alimentos que fermentaban. Digamos, el primer indicio que podemos pensar que era de información, podríamos encontrarlo en la elaboración de cerveza, donde los egipcios, esta es una imagen que está en el museo en Francia, y donde los recipientes de la cerveza llevaban una tapa de arcilla cocida y en ella grababan el distintivo del fabricante y la fecha de fabricación. Griegos y romanos, sabéis que eran muy dados al vino, también producían aceites y estos se almacenaban en tinajas o ánforas de barro. También llevaban un sello de identificación del propietario del producto, el producto de qué era lo que contenía dentro y el año de producción. Ellos no sabían entonces que el recubrimiento de estas tinajas que vemos ahí, el recubrimiento de las tinajas era con plomo y eso producía una enfermedad llamada saturnismo, que causó pues un debilitamiento del Imperio Romano. También vemos que los romanos descubrieron lo que era la balanza romana, donde se pesaban los alimentos. La medida por el peso era un dato muy importante. Como veis, los alimentos pues, han venido vendiendo siempre pues, a granel, fácilmente identificables todos ellos, producción primaria. Esto sigue así durante muchos años. Son los mercados donde se venden los alimentos. Estos se identifican fácilmente. Tenemos, por ejemplo, esta imagen donde vemos que pues los alimentos se podían apoyar en el suelo, muchas cestas, casi todo es producción primaria. Podemos ver algún queso y algún pan como alimentos transformados, pero es una forma de venta donde la higiene, todavía daros cuenta que en esta época a Pasteur no le esperaban todavía, ¿no? En este matadero donde están degollando a un cerdo y cortando allí un canal de un cerdo, pues os podéis imaginar la suciedad, la sangre, un perro por debajo que estaría comiendo
algún desperdicio y bueno, pues era un poco tal y como habría moscas. Bueno, el concepto de higiene no existe. Avanzando en el tiempo, nos iríamos a la Edad Moderna, al descubrimiento de América, ¿no?, que inicia la Edad Moderna. ¿Esto qué es lo que hace? Que haya un intercambio importante de alimentos. Unos van hacia América, que allí no se dan, y muchos vienen de América, ¿no? Aunque estos que vienen de América pues no dejaban de ser algunos de difícil aceptación, como pasó con la patata. Otros, en cambio, bueno, pues fueron, digamos, también cultivándose los que se podían dar en España. Y otros, pues realmente solo se podían traer de América. Eran las delicatessen, los establecimientos empiezan a ya, digamos, más cerca en nuestro tiempo, a existir lo que llamamos tiendas de ultramarinos, que tenían alimentos traídos de ultramar. En eso pues se podían encontrar productos de importación, por ejemplo, como podía ser el café, el té, el chocolate, las especias. Luego se vendía el aceite a granel, bacalao. Eran tiendas, digamos, como ahora diríamos, las tiendas de delicatessen, productos caros. Digamos que por primera vez pues se venden ya en locales. Estamos ya en el año 1800 y pico. Esta es la tienda que existe en Huesca todavía, que es de ese año 1800 y pico, y que conserva un poco lo que es la estructura y el estilo que había entonces. Digamos que todo continúa hasta la edad contemporánea. Estamos hablando ya de finales del siglo XIX y principios del XX, donde sabemos que en todos los órdenes se producen cambios espectaculares, ¿no? Arrancamos un poco con la higiene, ¿no?, los conceptos de higiene que no existían, de Pasteur, microbiología, y paralelamente pues encontramos el desarrollo industrial, desarrollo físico-químico, tecnología, y esto en el ámbito alimentario pues va a dar lugar a que encontremos muchos más alimentos procesados de los que hasta entonces habían existido, que eran muy poquitos, ¿no? Aparecen nuevos ingredientes, entre ellos, por ejemplo, todo lo que son aditivos, nuevos sistemas de conservación. Pues históricamente podríamos tener la salazón, el desecado, lo que es el cocinado, son sistemas más o menos de conservación, el frío, pero el frío natural. Y a partir de este momento en que se desarrolla todos estos nuevos sistemas de conservación, pues crece la industria alimentaria de una forma espectacular. Otro tema que se desarrolla mucho son los envases, distintos tipos de envases y formas de envasado. ¿Y esto en qué se traduce? En que aumenta la oferta alimentaria. Alimentos muy variados y con mucha mayor duración que los de producción primaria. Pues sabemos que carnes, pescados, etcétera, pues pueden durar poco tiempo, salvo si se congelan. Pero en estas industrias de la transformación pues se consigue mucha más variedad de alimentos y que van a tener una conservación prolongada en el tiempo. Esto sabemos que ha sucedido hasta hace poco, porque todos vimos, por ejemplo, cómo nos traían, bueno, casi todos, la leche a granel a casa, en unas cántaras de leche, y luego pasaron a la leche pasteurizada, que duraba 24 horas, y luego ya se introdujeron otros sistemas de conservación, como era la UHT, uperización, donde duran 6 meses, 8 meses esa misma leche. Esto da una comodidad, unas facilidades a la hora de disponer de alimentos. Y, muy importante, no se podrían producir alimentos si no hubiese unos medios de transporte que facilitasen el transporte de unos sitios a otros. Porque hay que pensar que hasta el siglo XX realmente se comía lo que se producía en cada sitio. El transporte era algo excepcional, muy caro, por tanto, encima no había camiones frigoríficos como hay ahora, con lo cual solo se podían transportar algunos alimentos. Por ejemplo, en el norte se usaba la grasa de la vaca para cocinar y en el sur el aceite. Era muy difícil, muy caro, que consumir aceite producido en Andalucía, por ejemplo, aquí en Cantabria.
Y como eso, pues por ejemplo, pasaba con todo, ¿no? Fundamentalmente eran alimentos de proximidad, que llamamos, y casi todo producción primaria. Estos cambios, sobre todo, se empiezan a producir a mediados del siglo pasado. Digamos, también influye que la incorporación de la mujer al trabajo, en el cual dedica menos tiempo a la cocina y empieza a utilizar más alimentos que ya vienen, pues si no hechos, materias primas ya procesadas o alimentos incluso ya cocinados, que se venden envasados. De forma que vamos a ver desde cuándo empieza. También otro detallito a tener en cuenta es que, por ejemplo, la población era la mayoría analfabeta, o sea que ni siquiera le hubiera servido tener información escrita para, digamos, leer, ¿no? Los primeros, digamos, normas que regulan el tema de la información de los alimentos a nivel internacional estaban recogidos en el Codex Alimentarius Mundi del año 1963, que son ya código de buenas prácticas, no son obligatorios, pero bueno, es un poco para que los países tomen esas directrices, ¿no? Y en España esto se materializa con lo que se llamó el Código Alimentario Español de 1967. Vale. ¿Qué recogía este código? Pues 4 cositas. Digo 4 cositas porque ya veréis cómo luego se va ampliando todo. Denominación genérica del producto. ¿Qué significa eso? Pues que hay que identificar lo que hay dentro de un envase. Se daba la opción a poner una marca o el nombre de una empresa y su domicilio social. Luego se da también la opción a poner el peso neto o el volumen o el número de unidades. Y luego habla de categoría comercial. Lo que pasa con la categoría comercial es que solo la tienen algunos alimentos, no todos tienen cuando exista, ¿no? Y todo esto prevé este código, que luego las reglamentaciones técnico-sanitarias de los productos, que son normas que son verticales, es decir, cada tipo de producto tiene su propia reglamentación, van a desarrollar etiquetados para esos productos, de forma que hay durante una serie de años, o sea, nos vamos desde el 67 hasta... Ahora vamos a pasar... Uy, otra vez se me ha trabado, no me lo puedo creer. Avance. Pues esto se llama... ahora, vale, sustos me da. Bueno, pues esto nos lleva al año 75, donde se aprueba por primera vez la primera norma general, que se aplica a todos los alimentos. Esta norma general, o sea, ella es una norma que llamamos horizontal, ¿no? En vez de ser vertical por productos. Esta norma lo que hace es que, además de las 4 cositas o 4 cosas que venía en el código, recoge un dato que se llamaba número registro sanitario, que era una autorización del fabricante, generalmente, con lo cual para el consumidor era un dato importante. Y también cuando los alimentos eran importados, pues tenían que decir de qué país venían. Esto está así, es decir, del 75. ¿Y qué pasa en el año 1981? Pues pasa la mayor catástrofe desde el punto de vista sanitario de los alimentos que ha tenido España, ¿no? La mayor crisis alimentaria que llamamos. Y esto se produce con el aceite de colza que fue fraudulentamente, le fue desnaturalizado, ¿no? Sucedió que se importó aceite de colza destinado a uso industrial, desnaturalizado con anilina, que tiene un color azul, para diferenciarlo del normal, del de consumo. Entonces hubo una manipulación fraudulenta para quitarle el color y involuntariamente dan lugar esto a un tóxico que es desconocido. Se vendió en venta ambulante sobre todo y también en algunos mercadillos, en Madrid en particular, y por ejemplo en el sur de Cantabria se vendió en garrafas de 5 litros sin etiquetar, y también hubo en España 10 marcas poco conocidas. El resultado de esta intoxicación pues fueron casi 25.000 afectados y casi 5.000 fallecidos. Se denominó la enfermedad neumonía típica. Dejó muchísimas secuelas, fase intermedia, afectación vascular generalizada y fuertes mialgias, y una fase crónica
con lesiones hepáticas, cutáneas, pulmonares, pancreáticas y digestivas. Esto, bueno, pues fue, claro, produjo una reacción importante a nivel de seguridad alimentaria y, entre otras cuestiones, pues pasamos al año 82, al año siguiente, donde se hace una norma de etiquetado mucho más amplia. Aún no estamos en la Unión Europea porque hasta enero de 1986 no entramos, que es cuando las normativas se tienen que acomodar pero lo que ya hace España es que va recogiendo parte de la información que ya era obligatoria en Europa, la va adaptando un poco con motivo de este síndrome tóxico y incorporando cosas ya mucho más interesantes desde el punto de vista de seguridad. Se incorpora en este Real Decreto, lo que he puesto ahí, digamos, diferenciado en color, la lista de ingredientes, que luego os hablaré un poquito de esta lista de ingredientes, que es interesante. La duración del producto, que también es importante, es el famoso marcado de fechas, que puede ser por consumir preferente antes de, o bien la fecha de caducidad. El lote de fabricación, que acompaña a la fecha normalmente, o puede ser incluso el lote la misma fecha, siempre que se indique con un día concreto, ¿no? Las instrucciones de conservación será cuando sean necesarias, por si hace falta frigorífico, etc. El modo de empleo también es cuando ese producto lo requiera, tendrán que indicarlo. Y el resto de cuestiones ya estaban reguladas, el peso o el volumen, el nombre o razón social del fabricante, envasador, importador y su domicilio. Se mantiene todavía el número de registro sanitario y el país de origen de alimentos importados. Bueno, cada una de estas normas sí es cierto que lo que matiza muchas cosas que igual no estaban en una norma anterior, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalles para no ser excesivamente pesada en este sentido. Entonces, en el 1992 es cuando ya se hace un Real Decreto, cuyo Real Decreto tiene como sentido el incorporarnos a las directivas comunitarias, que ya estamos en la Unión Europea y hay que adaptar nuestra normativa nacional a la directiva comunitaria. Según van variando las normativas, pues también se sustituyen los reales decretos. Se incorporan alguna cosa en este Real Decreto que no estaba anteriormente, como es decir, cuando un ingrediente se destaca, imaginaos que dicen sobaos con mantequilla, pues hay que decir qué cantidad del ingrediente tiene, cuando se destaca un ingrediente hay que decir qué cantidad, ¿no? El grado alcohólico si son bebidas alcohólicas. Y hay otro matiz que es que ya antes hemos visto que decía nombre o razón social y dirección de fabricante, envasador o importador. Bueno, pues aquí aparece un concepto que se llama responsable de la comercialización. Es decir, puede ser una persona o una sociedad que no tenga instalaciones y se convierte en lo que llaman en un marquista, ¿no? Se hace responsable de un producto. O sea, yo puedo montar una sociedad donde digo a una empresa que me fabrique un producto y lo pongo yo una marca y lo vendo. Me convierto en marquista y en responsable de la comercialización de ese producto. En algunos supuestos hay que decir de dónde proviene ese alimento y también hay muchas cuestiones en el etiquetado que son específicos de distintos productos, pero eso es muy, muy amplio y muy pesado. Hay un cambio aquí que fue importante, que desaparecía la obligación de indicar el número de registro sanitario. Esto supuso mucha conmoción porque la gente lo que más miraba en el etiquetado era aquello del número de registro, porque desde el aceite de colza del año 81 era como la seguridad del producto, a ver de dónde viene, de un sitio que esté autorizado. Pero realmente en Europa esto no existía, por eso se quita. Y de hecho, con el tiempo, este registro sanitario ya solo en unos casos, cuando son alimentos de origen animal, requieren una autorización, pero en otros muchos casos, que es el resto de alimentos, ya no se lleva como autorización.
Otro momento de crisis, aparte del aceite de colza. Esta es una crisis más internacional que nacional, por lo que vamos a ver ahora, pero estas crisis hacen mover las normas normalmente. Es como dicen, en las guerras se producen avances, pues aquí en las crisis alimentarias también se producen avances. En el año 2001 es donde aparece, se empieza a hablar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de las vacas locas, y vamos a ver brevemente por qué se produjo. En los piensos del ganado bovino, que son las vacas, se incorporaban los despojos del ganado ovino, de las ovejas, entre los años 70 y 80, pero muchos de estos despojos eran de ovejas enfermas, una enfermedad que se llama Scrapie. En un momento dado se cambia el proceso industrial de obtención de estos piensos y se reduce la temperatura. Al reducir la temperatura de producción se aumentó por 10 el poder infectivo, y esto que hizo que en el año 86 se traspase lo que se llama traspasar la barrera de especie, o sea, de la enfermedad que venía padeciendo las ovejas pasó al ganado bovino, y se denominó enfermedad EEB. Y entonces, sobre todo en Inglaterra, muchas ganaderías de ganado vacuno tenían esta enfermedad, que es las vacas locas. Y en el año 1996 hay otro salto de especie de las vacas a los humanos, y se produce esta enfermedad que es neurológica mortal, que se llama Creutzfeldt-Jakob. Hay un agente causal que es un prión, o sea, no es una bacteria ni es un virus, es un prión que es una glicoproteína alterada de las células nerviosas. Bueno, como consecuencia de toda en esta enfermedad se llegan a diagnosticar 128 fallecimientos en todo el mundo, o sea, al lado de lo del aceite de colza, pues muy inferior. Y además es que de la mayoría de los fallecidos fueron en Gran Bretaña, o sea, 177. Y España solo registró 5 fallecidos por esta enfermedad. Lo que sucede es que esto es una crisis, digamos, sobre todo en la Unión Europea, se crea una inquietud por esta y se adoptan muchas medidas, para que esta enfermedad no suponga un riesgo, lo cual se controló perfectamente en los años siguientes y se establecieron un plan de medidas sanitarias. Una de las medidas más importantes fue que ya las normativas que venían siendo directivas comunitarias, que cada Estado la transponía a su derecho al cabo de 2 años, de 3, o sea, había un desajuste entre una directiva y su transposición al derecho. En cambio, deciden que la normativa alimentaria salga como reglamento, que el reglamento significa inmediata aplicación para todos los Estados miembros, o sea, homogeniza mucho el cumplimiento de las normas. Y esto se produce pues, un poco a raíz de las vacas locas también. Por otro lado, hay otras cuestiones, aparte de las enfermedades derivadas de la seguridad alimentaria, se van recogiendo datos epidemiológicos en toda la Unión Europea, que son alarmantes, evidentemente. Y se encuentran ya que 1 de cada 3 europeos tiene exceso de peso, que hay un 10 a un 20% de obesos y se denomina epidemia del siglo XXI. Ello hace que aumente la incidencia y prevalencia de enfermedades no transmisibles. O sea, hemos vencido a las infecciones, salvo el COVID y alguna otra, pero vamos. Pero esto es un problema más a largo plazo, más que inmediato, ¿no? O sea, no se mueren el día que cogen 1 kilo de más, pero sí que da lugar a una serie de enfermedades, importantes que no son de transmisión infecciosa. La situación de España no se diferencia mucho del resto de Europa, con un 53% de adultos con exceso de peso, hay un 36% con sobrepeso y un 16% con obesidad. Y en los niños pues también es muy alarmante porque ya es un 40% de los niños que tienen exceso de peso, un 23% de sobrepeso y un 17% de obesidad. Situación difícil de atajar,
porque esto tiene que tener muchos frentes de poder intentar que esas tasas no vayan a más y que se reduzcan. Una de ellas, una de las vías, pues es que el consumidor tenga información en sus etiquetas de lo que va a comer, de lo que puede comer, siempre y cuando sean alimentos procesados, ¿no? Más sobre todo porque hay muchos alimentos en el mercado envasados cuyo conocimiento, pues en teoría, hasta este momento, estamos en el 2011, pues el consumidor pues no tenía información de ello. Vamos a ver, esto es el reglamento, ya veis que es aplicación directa, el 1169 es del 2011, tiene pues muchísimas páginas, ya no me acuerdo cuántas, pero es un reglamento muy, muy largo, en donde más o menos hay muchas cosas que ya estaban en normas anteriores, ¿no? Todas estas de seguridad están ahí, y hay pues sobre todo dos que son las más interesantes, digamos, en este sentido de la nutrición, ¿no? Dice, todo ingrediente que causa alergias o tolerancias estará resaltado. Eso puede ser bien en la propia lista de ingredientes o bien aparte. Hay una lista en este reglamento de unos 14 productos que son los que hay que resaltar porque son causantes de alergias alimentarias. Intolerancias también, porque sería el caso de la lactosa, por ejemplo, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante es la información nutricional, que nos va a decir la composición nutricional de ese alimento. Vamos a ver lo que más puede interesar desde este punto de vista al consumidor. Pues es muy interesante la lista de ingredientes, por ejemplo, porque nos va a decir de qué está compuesto. Una lista muy larga de ingredientes nos puede decir que ese alimento está muy procesado, por ejemplo, si tiene muchos aditivos, nos va a decir la calidad de las grasas. Por ejemplo, bueno, la cantidad se puede intuir un poco por el orden, ¿no? La lista de ingredientes tiene que venir ordenada de más peso a menos peso de los ingredientes. Con lo cual casi siempre al final de la lista estarán los aditivos. Los aditivos son pequeñas cantidades de productos químicos, ¿no? Esos aditivos tienen que estar identificados primero por la función que hacen en ese alimento, o sea, si es un antioxidante, si es un antiaglomerante, bueno, pueden realizar muchas funciones, ¿no? Y un número que pueden elegir entre poner el número de identificación internacional, el E, que se llama E y un número, o bien el nombre químico. Casi siempre vienen con el número E porque es más breve de escribir, ¿no? Entonces, ahí en esa lista de ingredientes obligatorio que figuren todos los aditivos. Lo de las alergias, creo que os he dicho, si hay un ingrediente que causa alergias tiene que venir resaltado. Puede estar resaltado en la propia lista de ingredientes o bien aparte, como veis ahí en la diapositiva, en la parte de abajo, pues contiene trigo, gluten, soja, pues ahí lo dicen separadamente, pero es válido tanto de una forma como de otra. Muy interesante también lo de los aceites y grasas vegetales, porque hasta que sale esta norma, pues ponían grasas vegetales y nadie sabíamos de qué grasas estábamos hablando. Pero a partir de esta norma obligan a indicar de qué origen es ese vegetal. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene esto? Pues que dentro de los aceites y grasas vegetales pues hay sobre todo tres que más o menos todos ya estamos familiarizados, ¿no? Con el aceite de palma, también el palmiste, que es un derivado de la palma, y el coco. Son tres grasas o tres aceites vegetales que tienen mucha grasa saturada, con lo cual pues suben el colesterol y bueno, pues nos interesa saber qué origen, o si es aceite de oliva, o si es de semillas de soja o de qué maíz, o sea, quiere decir que nos da esa información de la calidad del producto. O sea, tienen que poner grasa vegetal y poner el vegetal de que está obtenido. También en el caso de que sean aceites y grasas hidrogenados,
que son, cuando hablamos de aceites y grasas hidrogenados, es un tratamiento para obtener las margarinas, para entendernos todos, a partir de aceites que se someten a presión y se vuelven sólidos, y entonces ahí se definen como totalmente hidrogenados o parcialmente hidrogenados. Bueno, pues esto lo tienen también que indicar en el etiquetado. Eso respecto a lo que hemos comentado, lista de ingredientes, que veis que tiene interés el conocerla. Y esto, dentro de la información nutricional, que tienen que venir los alimentos, lo más interesante que existe para consultar la tenemos en esta diapositiva, porque es la obligatoria. Porque luego vamos a ver una información nutricional que no es obligatoria, pero que los empresarios que lo quieran pueden ponerlo voluntariamente. Y esa voluntariedad tiene luces y sombras que luego veremos. O sea, en cambio esto es más objetivo, y es lo obligatorio además. Pero no siempre es lo que primero vamos a ver en una etiqueta. Hay que buscarlo, o sea, no es lo más resaltado, ¿vale? Y eso es importante porque hay que ir a ver, darle la vuelta por las 4 caras al envase para buscar la información nutricional por 100 gramos, si es un sólido, o por 100 mililitros, si es líquido. Entonces, nos va a decir valor energético, ya sabéis, las famosas kilocalorías, que en 100 gramos o en 100 mililitros, ¿cuántas tiene? Para si alguien tiene dudas, kilocalorías es lo mismo que calorías. Es una forma coloquial decir calorías, lo que en realidad son kilocalorías, pero tiene el mismo significado. Y también existe obligación de dar este dato en kilojulios, aunque el dato de kilojulios aquí en España por lo menos no lo manejamos tanto, ¿no? Pero lo tienen que poner. Luego veis que son grasas, hidratos de carbono y proteínas, que son lo que llamamos macronutrientes, que son lo que va a dar energía al cuerpo, lo que tiene calorías, los 3 principios inmediatos de los alimentos que pueden tener en teoría. Entonces, en esos 100 gramos, ¿qué cantidad de grasas hay en total por el cómputo? ¿Cuántos hidratos de carbono en total y cuántas proteínas en total? Y además nos tienen que dar 3 datos. ¿Por qué? Esos 3 datos obligatorios de la información nutricional se han puesto porque el exceso de ellos es perjudicial. Entonces, conviene que el consumidor sea consciente cuando compra un producto si realmente ese producto le puede interesar o no en función de esta composición, de estos 3 ingredientes, que en pequeñas cantidades no son perjudiciales, pero su exceso sí lo es. Estaríamos hablando que dentro de las grasas tienen que decir cuántos gramos de grasas saturadas, porque son las que suben el colesterol, ¿vale? Dentro de los hidratos de carbono totales tienen que decir cuántos azúcares. Y vamos a saber interpretar la palabra azúcares. Azúcares no solo es el azúcar que se añade a un alimento, sino que hay otros azúcares aparte de la sacarosa. Estarían los monosacáridos y los disacáridos, azúcares, por ejemplo. El azúcar en singular es la sacarosa, pero luego tendríamos, pues, por ejemplo, la lactosa, la maltosa, la glucosa, etc. Y además hay que tener en cuenta que en esta cifra también tienen que estar incorporados los azúcares naturales que tienen muchos alimentos. O sea, muchos alimentos en su composición normal ya incorporan azúcares. Bueno, pues esta cifra tiene que ser el cómputo de los que se han añadido al alimento más los propios de los ingredientes. O sea, que es el dato global, que es interesante, por tanto, porque nos va a dar un cómputo. Y la sal, pues también nos interesa, porque sabemos que la sal sube mucho la tensión arterial, y que los alimentos procesados suelen pecar mucho de exceso de sal, más que lo que se cocina en casa normalmente, y por tanto pues hay que mirar este dato si es que hay algún problema, incluso como prevención, porque si nos dice la Organización Mundial de la Salud no conviene pasar de 5 gramos al día de sal, pues bueno, pues es un dato a tener en cuenta. ¿Qué aspectos positivos tiene esta información obligatoria? Pues muy bien, está muy bien conocerla, porque así sabemos qué composición nutricional tiene ese alimento,
bueno, podemos hacer una valoración global del mismo, ¿no? Un poco sopesando toda la información. Y también, casi siempre en estas normas hay una cuestión muy importante, que es que me permite comparar un alimento con otro similar. Es decir, si voy a escoger, qué sé yo, pues cualquier, un refresco, pues bueno, pues puedo mirar uno que no tenga azúcar y el mismo que lo tenga, por ejemplo, ¿no? Pero como eso, pues muchas más cuestiones hay. Luego, aparte de esta información obligatoria, aquí he recogido un poco en este cuadro otros datos que ya es voluntario, ¿no? Que digamos, el que produce ese alimento, el que pone su etiqueta, puede incorporar más información. La obligatoria es obligatoria, como ahí he puesto, ¿no? Por 100 gramos o 100 mililitros, pero además de esa obligatoria, pueden optar por contar más cosas, ¿eh? Y en este reglamento dice qué más cosas pueden poner. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, que en normativas antiguas, por ejemplo, aparecía el colesterol y aquí, en cambio, no aparece por ningún lado. Porque en estos últimos años, por lo menos, se viene dando mucha más importancia a lo que es la grasa saturada en relación con la subida del colesterol sanguíneo, que lo que es el propio colesterol, digamos, de la célula animal, del tejido animal, que lo podríamos encontrar en cualquier alimento de origen animal, pues incluso hasta en el pescado, ¿no? Con lo cual el colesterol como tal no figura en esta lista. Pero tenemos los tres tipos de grasas que podemos encontrar, ¿no? Las saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Saturadas son las que suben el colesterol, las monoinsaturadas son las que lo mantienen estable y las poli son las que lo rebajan. En cuanto a hidratos de carbono, pues los azúcares, que son los obligatorios, pero también pueden incorporar polialcoholes. ¿Qué son polialcoholes? Pues son estos sucedáneos, vamos a llamarlos así, de azúcares que van en muchos alimentos que ahora se consumen sin azúcares añadidos, que ponen, ¿no? Suelen terminar en ol. Entonces, digamos, eritritol, manitol, xilitol, y tienen la particularidad que tienen un índice glucémico menor que los azúcares. No todo, o sea, su poder calórico puede oscilar entre 0 y 3 y la Unión Europea ha establecido un promedio de 2,4 kilocalorías gramo, por ejemplo, en los polialcoholes. Luego se absorben solo parcialmente, o sea, por eso tienen menos índice glucémico y digamos, son sustitutos de azúcares. Y el almidón, que es el clásico que podemos encontrar en las patatas y tal, pues es un hidrato de carbono complejo, ¿no? Eso es un dato que puede ser voluntario. La fibra alimentaria, que es un dato que no se puede interesar, pero también es voluntario, es positivo en ese sentido. Y luego decir la cantidad de vitaminas y minerales que tiene ese producto en cuanto a describir qué tipo de vitamina o qué tipo de mineral, expresado en unas unidades que pueden ser miligramos o microgramos, ¿no? Y es también un dato voluntario. Es decir, hasta aquí puede ser todo lo que podrían poner, ¿no? En la etiqueta. Luego hay un concepto que es más complicado, quizás este es el más difícil de entender. Hasta aquí, bueno, pues yo pienso que se puede entender, pero hay un concepto ahora que vamos a ver que es ahí donde expreso porcentaje IR, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que es el porcentaje IR, que puede aparecer en relación a los 100 gramos o 100 mililitros, pero puede aparecer también ese porcentaje ingesta de IR sin ingesta de referencia, ¿vale? Que ahora explicaremos en qué consiste. Es voluntario, pero vamos a ver en qué consiste y cómo se suele expresar y qué problemas puede tener, ¿vale? Entramos ya a la información nutricional que es voluntaria para el productor, que se refiere a una porción o una ración de ese alimento, ¿vale? Y lo vemos además normalmente en la cara principal de ese alimento y de forma destacada. Yo pienso que la mayoría de las personas, no tengo esa certeza, esto no lo entiende. Porque, claro, esos porcentajes que aparecen ahí en redondelitos no son los del alimento y ahí viene la confusión, la posible confusión, que no son los del alimento.
porque se refieren a lo que llaman ingestas de referencia. Si vamos a normas anteriores, eso mismo lo llamaban cantidad diaria orientativa o algo así, CDO ponían en las, digamos, como referencia a cantidad diaria orientativa. ¿Qué es lo que son las ingestas de referencia? Esto yo creo que es lo más complicado de explicar y por supuesto que la gente lo entienda, estoy segura que no lo entiende. Esto está en el mismo reglamento y lo ha establecido la Unión Europea, o sea que de alguna forma pues hay que darlo por bueno. Pero esto es un cuadrito que aparece en ese reglamento y dicen, esto es la ingesta de referencia de un adulto medio europeo. He puesto solo los macronutrientes, pero también aparecen unas listas de vitaminas y de minerales con esos valores de referencia, ¿vale? Pero no las traigo aquí para no complicar la cosa. El valor energético de un adulto medio, dicen 2.000 kilocalorías. Grasas totales diarias, estamos hablando de lo que un consumo diario, ¿vale? 70 gramos, cifra un poquito alta quizás, ¿no? Grasas saturadas, 20 gramos, bueno. Hidratos de carbono, normalitos, 260 gramos. Azúcares, para mí, desde mi punto de vista, es alto este normal que llaman ellos, de 90 gramos. Esta referencia de 90 gramos a mí se me hace un poco alta. La proteína no está alta porque si calculas más o menos que 1 gramo de proteína por peso, pues bueno, pues una persona de 50 kilos, 50 gramos. Y de sal, pues tira un poquito para arriba porque dice la Unión Europea, dice la OMS que no sobrepase de 5, ¿no? La sal. Bueno, pues está en el límite superior, vamos a decir. ¿Qué significan estas cifras? Esto es el 100%, cada una de ellas, o sea, 6 gramos de sal es el 100% de lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Cada una de estas cifras es el 100% de referencia que vamos a tener. Por eso se llaman ingestas de referencia. Esto sería el 100%. Luego, aparte de estar la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido en su día dijo, bueno, pues vamos a ponerle colores a esos porcentajes de ingestas de referencias. Y entonces le dan un color verde a cada nutriente o a las calorías hasta 150 kilocalorías y unos porcentajes de 7,5 o menos verde. Un intermedio amarillo y a partir de 400 kilocalorías y con más del 20% de ese índice de referencia, rojo. Bueno, ya empezamos, o sea, le ponemos un color a estos y ahora vamos a ver qué diferencia podríamos encontrar entre ver o sea, una persona va al supermercado, la mayoría ve este perfil nutricional y puede pensar que el alimento está bastante bien. Veo 3 redondeles verdes, uno en amarillo, que es el intermedio, y solo uno en rojo, ¿vale? Es una ración de 2 onzas, bueno, creo que puede ser un chocolate, vamos a poner, ¿no? Entonces, vamos a comparar una cosa. Como el fabricante ha puesto una ración pequeñita, 20 gramos, no es mucha cantidad, ¿eh? Y en cambio, la ingesta de referencias del adulto de las 2.000 kilocalorías es una referencia más bien alta. Yo lo que hago ahí es traduciros que las 117 kilocalorías que aparecen en color verde corresponden a un producto que tiene 585 kilocalorías por 100 gramos. Y estos son bastante calorías, ¿eh? Es un producto muy calórico. Y sin embargo, el color verde me invita casi a comprarlo. Ojo. Y si cojo el dato de la grasa, que es un amarillo, que es un intermedio, el producto tiene un 50% de grasa, o sea, la mitad de ese producto es grasa, que es muchísimo. Quiero decir con esto que os he hecho un ejemplo para que veáis cómo cuando utilizamos esta información nutricional voluntaria para el operador, que no es del propio alimento, que se refiere a una ración que ha establecido el comercial esa cantidad y la ha comparado con lo que un adulto medio europeo necesita comer o no necesita, tiene como dato orientativo. Entonces,
¿Qué problema? Os voy a citar aquí lo que desde mi punto de vista veo de pegas en este tipo de información. O sea, que la cantidad de la ración la decide la empresa, con lo cual puede jugar. Pongo una ración más grande o más pequeña y los datos me son más favorables, ¿vale? Otra pega, no todo el mundo necesita 2.000 kilocalorías diarias. O sea, mi referencia 100% es de 2.000 kilocalorías. A lo mejor con 1.600 voy que chuto, ¿eh? Entonces, ojo, que niños no digamos, ya con los niños. O sea, la diferencia de las kilocalorías con respecto a las 2.000 que jugamos aquí, pues enorme. Y luego encima es que tengo un color por cada nutriente. ¿Cómo valoro yo este alimento? ¿Qué me fío? ¿De los 2 rojos, de los 2 amarillos o del verde? Y por último, que esta información lo que puede ser peor es que se preste a confusión. Es decir, que la persona crea que esto es del producto y diga, bueno, pues como se ponía el caso anterior, con muchos verdes, voy a coger este alimento que es muy sano. Está en desuso, digamos, esta forma que os acabo de mostrar, pues está siendo sustituida por otra diseñada por la Salud Pública francesa. Digamos, es más actual. Es un poco mejor, más fácil de interpretar. Todo esto es información voluntaria, insisto, en que no es obligatorio, simplemente se permite ponerla, el que lo quiera poner, que lo ponga. Este diseño se llama Nutri-Score. Ya lo vemos en bastantes alimentos, es más sencillo y además porque tiene alguna ventaja respecto al anterior semáforo. Aparecen 5 colores en vez de 3 y se da un solo color, lo cual para el consumidor es más fácil. O sea, se refiere a la composición nutricional del alimento, el color en su conjunto. Esto es un cálculo que se ha hecho por una serie de puntuaciones, o sea, tiene sus reglas para hacerla, ¿no? Para elegir el color. Tiene una puntuación positiva de nutrientes y una negativa de otros nutrientes y unos logaritmos para llegar a determinar el color, que va desde el color verde más saludable a un color rojo final menos saludable, ¿no? El que sea un solo color facilita la comprensión por el consumidor, ¿eh? Y tiene como aspecto más positivo que nos permite comparar productos similares, o sea, entre este que es no sé qué y este mismo, qué sé yo, un cocido de no sé qué y el mismo cocido y unos A y otros B, pues igual me interesa. ¿Qué peguillas podemos encontrar? Bueno, que no, hay cosas que aquí no se valoran. Por ejemplo, si el producto está muy procesado, si tiene muchos o menos aditivos, si tiene grasas trans. Bueno, hay cosas que no forman parte de este cálculo. Y también hay que decir que, claro, tampoco esto es educación sanitaria, es decir, que comer solo alimentos A no es estar bien alimentado, ¿eh? Esto es, bueno, una orientación para determinados productos envasados, ¿vale? Además de esto, de que es lo que se llama información nutricional, aparecen las frases que acompañan a algunos alimentos de forma también voluntaria, que son declaraciones. Hay 2 tipos de declaraciones. Unos se llaman nutricionales y otro de propiedades saludables. Están reguladas en un reglamento europeo, el 1924 del 2006. Vamos a ver un poco por encima cada uno de estos aspectos porque también tienen interés un poco conocer de qué va esto. Una declaración nutricional es cualquier declaración que atribuya a un alimento propiedades nutricionales benéficas con motivo de su aporte energético, sus nutrientes u otras sustancias que contenga. Son de carácter voluntario estas declaraciones, como hemos dicho, y el propio reglamento en su anexo regula 24 modalidades de declaraciones y las condiciones para poder hacerlas, claro. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden hacer un poco idea. Ahí ya habéis visto muchas veces light. Bueno, pues luego veremos qué significa light. Pueden anunciar que es alto o rico en algún mineral o en alguna vitamina. Pues rico en calcio, rico en vitamina C o otro puede anunciar, puede promover rico en fibras o pueden declarar fuente de proteínas o bajo en grasa. Bueno, hay una serie, ya digo, 24 modalidades distintas que están reguladas.
yo os voy a traer... ¿Qué interés tienen estas frases? Bueno, pues estas frases también, el interés es que nos van a permitir comparar productos similares. Por ejemplo, si tengo unas galletas normales, pues ya sabemos que las galletas llevan azúcar o azúcares añadidos y puedo encontrar en el mercado unas galletas que me digan sin azúcares añadidos. Habrán usado otro edulcorante o un polialcohol o poliol en sustitución del azúcar tradicional. Y si me dice que es alto en fibra, pues supongo que la harina con la que está fabricada pues tiene ya la fibra del cereal, de la harina, en vez de ser harina refinada. Inconveniente, me está diciendo una cualidad del producto, pero no sé el resto del producto. O sea, puedo comparar una galleta con otra, pero no quiere decir que ese alimento sea muy saludable y muy maravilloso. O sea, una persona puede decir qué bonitos ojos tiene, pero el resto a lo mejor es un desastre. O sea, te está resaltando una propiedad, pero habrá que mirar toda la composición del alimento si realmente interesa, ¿no? Hay cosas que son muy interesantes, indudablemente, en comparación de un alimento con otro, ¿no? Por ejemplo, un queso que me diga, un queso fundido, menos 50, o sea, tiene un 50% menos de grasa que otro que tenga. Esto no es para que comamos el doble, esto es para que, para que tengamos un poco la cosa de no consumir demasiada grasa. Lo mismo que puedo encontrar aquí un paté con un 50% menos de grasa o una mayonesa, donde también se ha reducido, me parece que se le pone en algún sitio, tienen que ponerlo, lo que reduce el nutriente en cuestión, pues creo que también es el 50%. A veces se pasan un pelín en la cuestión publicitaria, ¿no? Por ejemplo, en la mayonesa aparece un 0% ahí en color naranja, que dices, oh, pues esto va a ser muy sano, pero fijaros, ponen 0% presión, 0% estrés y 0% complejos. O sea que no hay que ir al psiquiatra, uno se toma una buena ensaladilla con mayonesa y se te pasan todos los efectos psicológicos. Y luego tenemos, por ejemplo, que son también, he sacado así como un poco las que pueden interesar más, las grasas, ¿no? Pues sabemos que como la grasa tiene 9 kilocalorías gramo, pues si procuramos limitarlas, pues sabemos que está bien para la dieta alimenticia, no, que sea más saludable, ¿no? El concepto light, que solo el concepto light es lo mismo que diga reducido en, son diferentes formas de expresión, en un light o tal. ¿Eso qué significa? Si nos destacan que es light, que tiene que tener como mínimo un 30% menos de grasa que un producto que se considere normal, ¿vale? Ese producto normal es también un poco relativo. Por ejemplo, he sacado aquí una imagen de una fabada asturiana que no pone light, pero ya te señala que tiene un 30% menos de sal y de grasa, lo cual está bien, ¿eh? Bueno, pues yo la he probado, está bien, pero para mí la que está salada es la normal. O sea, es decir, hacemos lo excepcional lo que debería de ser normal. Y además es casi bastante más cara, es decir, que en vez de hacer el producto normal con menos grasa y sal, lo cual sería de agradecer, y que ponga más caro la que lleva más sal y más grasa si quieren, lo hacemos al revés. Pero bueno, quiero decir que el concepto light es menos de algo respecto a otro normal, ¿eh? Hay que diferenciar este concepto light de lo que significa bajo contenido de grasa. Esto aparece en muy pocos alimentos porque ya tiene que tener francamente poco, menos de un 3%. Si el alimento es sólido, por ejemplo, aquí hay he buscado una imagen de un jamón de york o de pavo, debe ser, que es bajo en grasa, que eso significa que tiene ya menos del 3% de grasa. Si son líquidos, se le pide, para decir que es bajo en grasa, que tenga menos del 1,5%. Y, por ejemplo, en el caso particular de la leche semidesnatada, sería que tuviese menos del 1,8% de grasa, ¿vale? Y el tercer supuesto es sin grasa, es que ya tiene que tener menos del 0,5% de grasa. O sea, hay que diferenciar light de bajo contenido de y de sin, ¿eh?
Por ejemplo, otro tipo de declaraciones de interés relacionado con la salud pueden ser hasta 4 modalidades en relación con la sal, por ejemplo, ¿no? Reducido en sal, que es el equivalente del light que hemos dicho antes, reducido es que al menos tengan un 30% menos respecto a otro producto normal, ¿vale? Si dijo bajo contenido en sodio, se pide, o sal, sodio o sal, es que tenga menos de 0,12 gramos de sodio, o el equivalente en sal, que yo lo he calculado que serían 0,3 gramos, o sea, ya es poquito. En esto de la sal hay que tener en cuenta, fijaros que más del 70% de la sal que ingerimos se ingiere con los alimentos que se compran ya hechos, o sea, el pan, todo, bueno, todos los productos que ya no, o sea, solamente lo que añadimos, digamos, en casa es un porcentaje muy pequeño en comparación con, porque todo lo que compramos, si os fijáis en el dato de la sal, trae mucha sal, ¿eh? En la sal, por ejemplo, además hay que tener en cuenta una cosa, que es cuánta cantidad voy a tomar yo de ese alimento. Por ejemplo, si yo voy a tomar 20 gramos de algo, pues ahí va a ir poco de todo, ¿no? Pero si yo voy a tomar un líquido, puede suceder con el caso del azúcar, por ejemplo, los refrescos. ¿Qué pasa? Que se toma, te da una cantidad por 100 gramos, pero un vaso ya son 250 mililitros. Multiplica por 2,5 la cantidad que te viene en la información obligatoria. Y si voy a tomar un caldo, por ejemplo, de estos que se venden comercializados, también voy a tomar como mínimo un cuarto de litro, o sea, 250. Luego multiplica por 2,5 la cantidad que te viene de sal en la información nutricional obligatoria. Y yo he mirado algunos caldos, pues ya te viene por cerca de 1 gramo. Luego en una sola sopa, pues pueden ir 2,5 gramos. Y si la OMS me dice que no me pase de 5 al día, fijaros, la realidad es que el consumo está cerca de 10 gramos al día por persona. O sea que se está consumiendo el doble de sal que lo recomendado, ¿eh? Y claro, los productos procesados no contribuyen precisamente a que la dieta sea baja en sal. Ahora últimamente se ha regulado que se controle la sal del pan un poquito, se ha rebajado, se ha puesto un límite de 1,3, ¿puede ser? Sí, 1,3 por 100 gramos de producto. Y para, digamos, de alguna forma, porque el pan, claro, es un producto de mucho consumo y se estimaba que del 10 al 20% de la sal que consumimos al día viene del pan. No porque el pan sea especialmente salado, sino porque se come una cierta cantidad. Porque digo, hay que jugar mucho con la cantidad que se come. Lo mismo que digo de los líquidos, que aportan más azúcar en caso de los refrescos y más sal, o no más, sino es mucho porque se ingieren en esa proporción. En este otro caso, de alimentos que son de mucho consumo y muy frecuente, pues estarían el pan y los embutidos, por ejemplo, como alimentos que aportan mucha sal en la dieta normal, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí ya digo, hay esa clasificación respecto a la sal, ¿eh? El bajo contenido, muy bajo y sin nada, pues bueno, pues vemos que son cantidades ya muy pequeñitas, ¿no? Y otro aspecto que hay que destacar es lo de sin azúcares añadidos, ¿eh? Esto es importante diferenciar. Sobre todo hay alguna persona, a lo mejor que es diabética, tiene que saber bien estos detalles. Significa sin azúcares añadidos, he puesto ahí un ejemplo, que no se le ha añadido ningún monosacárido ni disacárido, ni ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. O sea, no puedo añadir miel, que es prácticamente 100% azúcares, y decir que no es o sea, o el zumo de uva, ¿no? Pues son alimentos que son prácticamente azúcares. Pero dice, sí, la norma, esto es lo que dice la norma, si los azúcares están naturalmente presentes en el alimento o en alguno de sus ingredientes, hay que añadir, o sea, esto sería un añadido. Pueden decir sin azúcares añadidos, pero debe de figurar también esta frase, contiene azúcares naturalmente presentes. Es decir, yo en este producto, el fabricante no le ha añadido ningún azúcar, ninguno de los azúcares que sabemos que son monosacáridos y disacáridos,
pero puede que alguno de los ingredientes lleve azúcar, ¿no? Es el ejemplo por ejemplo, he puesto unas natillas de chocolate sin azúcares añadidos. No sé si veréis que en 100 gramos de estas natillas, cuando voy a la información nutricional obligatoria de los 100 gramos, que es lo que, o 100 mililitros, no sé cómo gramos viene, que es lo que más debemos fijarnos porque es lo que es más objetivo, ¿eh? Ahí vemos que dices, vale, yo leo en grande sin azúcares añadidos, pero voy a los 100 gramos de las natillas y tengo 6 gramos en 100, pero como la natilla son 125 gramos, pues si yo me tomo esta ración de natillas, me estoy tomando 7,5 gramos de azúcares, ¿vale? O de azúcar en este caso. Es decir, ¿por qué? Porque si veis abajo subrayado, dice, contiene azúcares naturalmente presentes en la leche y en el chocolate. O sea, ha habido 2 ingredientes que han aportado azúcar, pero ellos pueden declarar sin azúcares añadidos porque realmente no lo han añadido como tal, pero ojo que puede aparecer unos porcentajes de azúcares porque alguno de los ingredientes que se ha puesto sí que lo llevaba. La leche, vamos a ver, por si alguien no sabe por qué, es que tiene lactosa, que es un azúcar, ¿eh? Y entonces eso hay que sumarlo también. Concepto azúcares son todos los azúcares. Y bueno, antes por lo menos, ahora ya no lo sigo tanto la pista, pero puede ser que encontrásemos en el mercado alguna declaración que se sale de la norma. Es decir, en teoría, si alguien lo detecta, pues se tiene que retirar. De hecho, en su día nosotros hicimos en Sanidad pues un chequeo de etiquetados y vimos un porcentaje significativo de defectos que tenían los productos que estuvimos chequeando, las etiquetas. Es decir, que no es imposible encontrar defectos que se dan. En un porcentaje puede ser uno de cada 10 o de cada 20. Esto, por ejemplo, se usaba antes mucho. Ponían merengues sin azúcar. Esto se usaba hasta que la norma dijo, no, sin azúcar no, azúcares. Es decir, el azúcar es la sacarosa, solo. Pero como puede haber otros azúcares, por eso la norma habla siempre en plural, azúcares, no en singular. Y luego uno aquí que decía que sin grasas vegetales parcialmente hidrogenadas. Esto no está en la norma. Los criterios para decir lo de reducido o sin grasas son los que hemos visto antes y por ejemplo, no está contemplado. Esto que hemos visto, acabamos de ver, sin, con, más alto, más bajo, tiene, reducido, eran declaraciones nutricionales. Y ahora hay otras declaraciones que se llaman propiedades saludables. También están reguladas, se aprueban en reglamentos. A lo largo del tiempo se han ido aprobando, unas veces en grupo, otras veces sueltas. Aquí también hay ciertas presiones comerciales, vamos a decirlo, porque esto surge, aprobar declaraciones de propiedades saludables, surge porque hay un momento que no había regulación, donde los que comercializan los alimentos empiezan a ver que venden mejor los productos, ya se han agotado de decir lo ricos que son y empiezan a decir lo sanos que son y ven que eso vende más. Es decir, lo saludable empieza a vender mucho. Este tema como que se les va un poco de las manos. Ven que si tú dices A, yo digo el doble y yo el triple, hasta que aquello puede convertirse en una selva, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que es un ejemplo para tener en cuenta, bueno, pues que un producto, no voy a decir la marca, que decía para que tus defensas desayunen, como que el consumo de ese bebible pues reforzaba las defensas. Esto, bueno, se decían las cosas sin que hubiese pasado por ningún filtro. Por eso la Unión Europea se ve en la obligación de regular este tipo de declaraciones pasando su filtro, un filtro de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria con sus consultores correspondientes y darles un poquito de manga ancha porque hay que dar también al mercado un cierto, digamos, margen de maniobra
y bueno, y ordenar un poco la publicidad en este sentido de lo saludable, ¿no? Hay una amplísima gama de productos que se autorizan, o de propiedades, más que de productos, de propiedades saludables que se autorizan, referidas a cada una de las vitaminas y minerales. ¿Esto por qué? Pues yo entiendo que como tomar vitaminas y minerales, pues por un lado, mal no viene, y por otro lado dan la satisfacción a que el que vende un producto enriquecido con una vitamina X o con un mineral X, o que son ingredientes naturales de ese alimento. Bueno, pues todo eso se regula, ¿no? Se podrá decir una propiedad, bueno, luego veremos algunas de ellas, ¿no? Es decir, frases que son beneficiosas para la salud y que se van regulando poco a poco. Por ejemplo, este producto que os digo de lo de las defensas que desayunen, finalmente no se demostró que las defensas desayunasen. Entonces, digamos que lo que sucede es que, claro, la publicidad había sido tan fuerte durante tantos años que para cuando llega la denegación europea de que no lo puede decir, fueron hábiles. Y como en cambio en vitaminas y minerales uno encuentra a la carta lo que quieras para decir de un alimento, o sea, ahí no tienes más que coger cualquier vitamina, mineral, y es una lista de 6 o 7 declaraciones de salud que pueden decir para, bueno, pues ¿qué pasa? Que introdujeron un poquito de vitamina, porque además con una pequeña cantidad es suficiente para hacer la declaración, es decir, con un 15% de lo que se llama la ingesta esta de referencia diaria, un 15%, ya pueden hacer la declaración. Introdujeron ese 15 o el 20% de vitamina B6, que la vitamina, una de las declaraciones de la B6 era pues que contribuye al normal funcionamiento, es el término que viene usándose, normal funcionamiento, no quiere decir que te vaya a dar más, sino contribuye al normal funcionamiento de la inmunidad, algo así parecido, ¿no? Con eso, ¿qué pasa? Incorporan esa vitamina B6 y ya podían seguir diciendo que bueno, porque te dicen que las frases que se autorizan suelen ser normal funcionamiento de, y te dice el qué. Pero dicen que también valen frases similares, con lo cual, bueno, pues si contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario, también puedo decir que desayunamos defensas, ¿vale? O sea, hay trucos para seguir en esta línea. Aparte de vitaminas y minerales, que son las más numerosas, pues también ha habido una lista amplia, ¿no?, de frases que se autorizan, por ejemplo, con relación al omega 3, que está muy bien, las dos ácidos grasos, el EPA y el DHA, que son muy interesantes, que la alimentación los incluya, sobre todo en consumo de grasa de pescado. La fibra de cereal de avena y centeno, avena y centeno, que lleva betaglucanos para en determinadas condiciones reducir el colesterol. Están los esteroles vegetales que son el Benacol, Danacol, que reducen el colesterol en cierta medida. La levadura roja de arroz, que también reduce. Salvado en general de cereales para el tránsito intestinal, la melatonina para favorecer, digamos, el sueño de alguna forma, la creatina para los temas del ejercicio físico, y aparte de estos pues hay muchos más, ¿vale? ¿Qué son estas frases? Pues son frases de beneficio a la salud que se relacionan con un alimento o con uno de sus componentes. Estas frases tienen que estar autorizadas, pero también hay que ser prudentes con estas frases. ¿Por qué? Porque si se destaca una cualidad nutricional o una característica de salud, tampoco nos da idea del conjunto de ese alimento. Y voy a poner un ejemplo para entenderlo. Una de las declaraciones de propiedades saludables puede ser: el calcio es necesario para el crecimiento y desarrollo normal de los huesos de los niños. Bonita declaración. Ahora bien, si esta declaración va en un queso con un 55-60% de grasa, de la cual la mayoría es saturada, con muchísimas calorías y con mucha sal, pues bueno, no me voy a decantar por el producto porque sea rico en calcio, para que nos entendamos. Por eso que también hay que verlas en el contexto
porque en su día yo recuerdo que quisieron condicionar estas frases a que el alimento reuniese un determinado perfil nutricional en su conjunto que fuese de alguna forma saludable, ¿no? Pero aquello no llevó a buen puerto, se ve que era muy difícil regularlo de esa manera y hubo presiones de la industria alimentaria, de forma que la frase puede ir ligada a un solo componente al margen de cómo sea ese alimento, ¿eh? Entonces esto, por eso digo, también hay que ver de qué alimento se trata. Esto, pues bueno, pues por ejemplo, hay unas galletas que se anuncian con betaglucanos para reducir el colesterol, por ejemplo, ¿no? Los reglamentos que lo regulan, esto de los betaglucanos son 3. 2 de ellos son, a veces estas declaraciones las presenta la autorización un determinado o sea, la propiedad, digamos, presentan que les autoricen a un determinado producto y marca, ¿no? Y otras veces, en cambio, son autorizaciones genéricas que valen para cualquier producto que cumpla esos requisitos. Bueno, pues la reglamentación de betaglucanos más o menos es que dicen se necesitan 3 gramos al día de betaglucanos de cebada o avena para reducir el colesterol, ¿vale? Y dice, la declaración de reducción o de mantenimiento de niveles normales de colesterol sanguíneo se puede realizar en alimentos que aporten 1 gramo por porción cuantificada, ¿vale? Esto es lo que dice. Es decir, no hace falta llegar a los 3 gramos al día. Dice, pero la porción que tú digas, con que tenga 1, ya puedes declararlo. Bueno, pues es una cosa beneficiosa. Encontramos unas galletas que dicen que reducen el colesterol. Dicen que 100 gramos de galletas tienen 2 gramos de betaglucanos. Pero para llegar a 3 gramos, si quisiéramos, vamos a ver, llegar a los 3 gramos que dice la norma, el reglamento, eso necesitaríamos comer de 15 a 18 galletas, por ejemplo, ¿no? O sea, la vía de reducción de colesterol se ve por esta vía que no vamos por buen camino. ¿Qué pasa? ¿Que por qué lo pueden comercializar? Porque con que ellos digan que la porción es de 5 galletas, que bueno, no es que sean pocas, pero bueno, puede entrar dentro de una cierta normalidad, estarían cumpliendo con el requisito de 1 gramo de betaglucano por porción. Ellos dicen, mi porción son 5 galletas. Bueno, pues ya cumplo. ¿Veis que todo esto, que no todo es tan saludable? Que hay cosas que hay que saber interpretar y valorar. Vengo a decir, reducir el colesterol sí, pero ¿a costa de cuántas calorías y cuánta grasa? En definitiva, lo que estamos hablando, que son de alimentos envasados, procesados, estamos en un mundo donde eso tiene un peso comercial enorme, o sea, el dinero que se mueve en la industria alimentaria y el valor añadido de los alimentos procesados es enorme, o sea, simplemente con que una lechuga de estar, digamos, recién sacada del campo a estar lavada y envasada, pues ya el precio se va multiplicando y en la medida en la que muchos alimentos llevan valor añadido en esos procesados, ¿no? La fuerza, entonces, la capacidad de promover alimentos, anuncios y demás es enorme por parte de la industria alimentaria. Y en cambio la producción primaria, pues lógicamente, que es lo que habría que comer, es mucho más reducida, no tiene padrinos que le bauticen, y realmente quiero dejaros esto como última reflexión a lo que hemos hablado, es como un poco la conclusión, que esto que hemos dicho es interesante, pero esto puede quedar abierto para otra charla. En la cual hablemos realmente de lo que hay que comer, hablemos un poco también, por ejemplo, por supuesto, de lo que la OMS dice respecto al consumo de frutas y verduras, que hablemos, por ejemplo, del consumo de carnes rojas, de carnes sí, pero hasta limitar en cierta medida las carnes rojas y las carnes procesadas, de los beneficios de la grasa del pescado azul, de los omega 3... En fin, creo que hay que ir más a la educación sanitaria en alimentación, con la pirámide alimentaria, al balance energético, que es fundamental, ¿no? Que la ingesta energética tiene que estar compensada con lo que gastamos. ¿Y lo que gastamos qué es? Pues el gasto basal, que es el que uno está en reposo y tiene un consumo, junto con la actividad física. Esto al final nos lo da el peso, por así decir.
la importancia del ejercicio físico, que es fundamental, actividad física, andar, pero también hay otros ejercicios muy importantes, sobre todo además a partir de cierta edad, porque nos van a dar flexibilidad, equilibrio, evitando caídas, elasticidad, bueno, muchas cuestiones que van de beneficio a la salud, junto con la vitamina D, que también es tan importante para la inmunidad, y que en invierno pues igual hay que tomar suplementos, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias a todos por su atención.